Buenas tardes a todos, soy la doctora María Mercedes Corbalán y esta tarde estaré acompañándolos para transitar este momento de encuentro formativo. Estamos aquí reunidos para celebrar el 6º coloquio virtual titulado Diálogos Académicos Internacionales, la enseñanza de la Iglesia al servicio de la persona y la sociedad. A 20 años del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, organizado por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino y la Universidad Católica de Ávila. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta hermosa celebración y les otorgamos una cálida bienvenida. Es una gran alegría haber podido darles la oportunidad a esta tarea colaborativa entre las dos instituciones organizadoras que viene desarrollándose ininterrumpidamente desde 2022. Como lo venimos haciendo a lo largo de este tiempo, nos hemos convocado para reflexionar en torno a un tema común, la celebración de la publicación del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, al que se va a abordar desde diferentes perspectivas en un enfoque interdisciplinario, enriquecido por la mirada de docentes de ambos lados del Atlántico. A continuación, y sin más demora, invitamos al doctor Luis Carlos Hernández Herrero. Él es sacerdote de la diócesis de Ávila, realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Toledo, obteniendo la licenciatura en estudios eclesiásticos. Además, es licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, con una tesis sobre la potestad de jurisdicción de los obispos auxiliares desde el Concilio Vaticano II, publicada con el título La colaboración de los obispos auxiliares en el gobierno pastoral de las diócesis. Actualmente es capellán y profesor de la Universidad Católica de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y miembro de la John Henry Newman, en la diócesis de Ávila. Es juez del Tribunal Eclesiástico, delegado episcopal de Cofradías y Religiosidad Popular, conciliario de la Junta de Semana Santa, director de la Oficina de Protección de Menores y párroco de unos pueblos cercanos a Ávila. Su exposición será La persona humana y sus derechos. Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí de nuevo participando en estos diálogos académicos internacionales, en este caso con ocasión de los 20 años de la publicación del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Voy a hacer una breve exposición por el tiempo que tenemos limitado, pues tiene que ser breve, yendo a las ideas generales. Me voy a centrar en lo que es la persona humana y sus derechos, tal como lo recoge el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia en el capítulo 3. Lo voy a dividir en esos 4 apartados, primero centrando lo que es la persona humana entre los principios de la doctrina social de la Iglesia. En segundo lugar, la persona humana en cuanto a imagen y semejanza de Dios. De ahí deriva la dignidad humana y siendo esta la raíz de los derechos humanos. Quisiera comenzar con unas palabras de San Juan Pablo II, el cual hizo una gran contribución a la doctrina social de la Iglesia con las encíclicas Laborem Essentiens, Solitudo Rei Socialis y Centésimos Annus, en cuyo pontificado se publicó el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Me refiero al discurso dirigido a los representantes del mundo académico y de la cultura en Riga, Letonia, el 9 de septiembre de 1993. Decía así: he aquí el primer punto firme de la doctrina social de la Iglesia, del que se derivan todos los demás. El orden social tiene como soporte al hombre entendido en su inalienable dignidad de criatura creada a imagen de Dios. Del valor del hombre procede el valor de la sociedad y no al revés. Surge de esta visión del hombre una justa visión de la sociedad. Teniendo como base dicho principio, se comprenden las instancias señaladas por la doctrina social de la Iglesia como irrenunciables en cualquier proyecto de Estado, de economía y de sociedad. Y enumera el destino universal de los bienes, la legitimidad de la propiedad privada, el reconocimiento de la importancia del trabajo y la promoción de una ecología humana que implique el respeto a todo ser humano desde la concepción hasta su fallecimiento natural como base para una auténtica ecología humana.
Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II que resumen todo el tema que vamos a exponer prácticamente. Ya con esto ya parece que está dicho todo. Bien, cuando hacemos referencia a los principios de la doctrina social de la Iglesia, el compendio los trata en el capítulo 4, después de haber hablado de la persona humana y sus derechos. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, el bien común, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, el principio de participación y de solidaridad. Bien, pero ¿cuál es el principal y primero de todos, en los cuales se apoyan todos estos? El principio de la persona humana. Por eso le dedica el capítulo 3, previo a los... es como el pórtico de los principios de la doctrina social de la Iglesia, el tema de la persona humana, porque es realmente el principio fundamental. Los principios de la doctrina social de la Iglesia se fundamentan en la ley natural. Recordemos la definición de ley natural según Santo Tomás de Aquino. La ley natural es nada más que la participación de la criatura racional en la ley eterna. Y la ley eterna es la sabiduría de Dios, puesto que ella es la norma directiva de todo movimiento y acción. Tocamos, pues, el fundamento de la doctrina social de la Iglesia, que es el primer principio, la persona humana, su dignidad inalienable por ser imagen y semejanza de Dios. Dice así el compendio de doctrina social de la Iglesia en el número 105. La Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo, imagen que encuentra y está llamada a encontrar cada vez con mayor profundidad su plena razón de ser en el mismo misterio de Cristo, imagen perfecta de Dios, revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo, a este hombre que ha recibido de Dios una incomparable e inalienable dignidad. Es a quien la Iglesia se dirige y le presta el servicio más alto y singular, recordándole constantemente su altísima vocación, para que sea cada vez más consciente y digno de ella. ¿Cuál es esa vocación a la que se refiere el compendio? Esa altísima vocación, la vocación al amor. Y dice más adelante, toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. A lo que añade después, el hombre, comprendido en su realidad histórica, concreta, representa el corazón y el alma de la enseñanza social católica. Toda doctrina social se desarrolla a partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Por lo cual ese es el principio fundamental de toda la doctrina social de la Iglesia, la inviolable dignidad de la persona humana. Dios coloca al hombre en el centro y la cumbre de toda la creación. Él es imagen y semejanza de Dios. No es algo, sino alguien. Es imagen de Dios Trino, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dios Trino, que es una comunidad de amor y de vida entre las tres personas divinas. Y la pregunta es, ¿qué nos asemeja a Dios? Pues la razón, nuestra capacidad racional, la libertad, y ambas nos capacitan para el amor. La razón, libertad y la capacidad de amor. Y con respecto a esto traigo este texto de San Juan Pablo II, de Evangelium Vitae, número 34, que dice, la capacidad de conocer la verdad y la libertad son prerrogativas del hombre en cuanto creado a imagen y semejanza de su creador. Solo el hombre, entre todas las criaturas visibles, tiene capacidad de conocer y amar a su creador. Y en relación a esto, el mismo compendio de doctrina social de la Iglesia, en el capítulo primero, que lo dedica al designio del amor de Dios para la humanidad, que es donde pone todo este fundamento, dice, las páginas del primer libro de la Sagrada Escritura, hablando del designio de Dios con respecto al hombre, que describen la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios,
encierran una enseñanza fundamental acerca de la identidad y la vocación de la persona humana. Nos dicen que la creación del hombre y de la mujer es un acto libre y gratuito de Dios. Que el hombre y la mujer constituyen por su libertad e inteligencia el tú creado de Dios y que solamente en la relación con Él pueden descubrir y realizar el significado auténtico y pleno de su vida personal y social. Que ellos, precisamente en su complementariedad y reciprocidad, son imagen del amor trinitario en el universo creado. Que a ellos, como cima de la creación, el Creador les confía la tarea de ordenar la naturaleza creada según su designio. Con lo cual, vemos, el amor trinitario es el origen y la meta de la persona humana. Dios Trino, es decir, esa comunidad de amor y de vida entre las tres personas divinas, quiere compartir ese amor y esa vida, con lo cual nos crea a su imagen y semejanza para poder compartir con Él ese amor y esa vida. Con lo cual estamos dotados de todas las facultades necesarias para poder conocer, amar y compartir esa vida divina. Ahora, este que es el designio de Dios ha quedado trastocado por el pecado del hombre. Y eso nos recuerda también el compendio social de la Iglesia. Este hombre, este ser humano, la persona humana, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pues está necesitado de salvación. Por el pecado del hombre, como consecuencia, el hombre, este designio de Dios ha quedado trastocado por el pecado, como consecuencia del abuso de la libertad, queriendo estar por encima del bien y del mal. Aquí podríamos hablar del relativismo, etcétera, pero no es el tema ahora. Está entonces, desde entonces, necesitado de salvación. Rompe la armonía, ha roto la armonía con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Ahora, hablemos de esa dignidad humana. Y para eso traigo de nuevo el texto de Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, de ese mismo número que he citado antes. Dice San Juan Pablo II: al hombre se le ha dado una altísima dignidad que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que le une a su Creador. En el hombre se refleja la realidad misma de Dios. Bien, y para ello me remito a la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana, publicado el 8 del mes de abril por este Dicasterio. El objetivo e intención de este documento es subrayar, lo dice al principio de la presentación, dice subrayar lo imprescindible del concepto de dignidad humana de la persona humana en el seno de la antropología cristiana e ilustrando el alcance y las implicaciones beneficiosas a nivel social, político y económico. Simplemente quiero subrayar algunas de las ideas fundamentales que recoge este documento. Y al hablar de la dignidad humana, dice en esa presentación que estamos ante una verdad universal, que todos estamos llamados a reconocer como condición fundamental para que nuestras sociedades sean verdaderamente justas, pacíficas, sanas y, en definitiva, auténticamente humanas. Y distingue, hablando del concepto de dignidad humana, entre la dignidad ontológica, la dignidad moral, la dignidad social y la dignidad existencial. ¿Qué se entiende por dignidad ontológica? Dice que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Con lo cual, no puede ser eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que se encuentre uno. Esa dignidad permanece siempre, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre uno. Con lo cual, esta dignidad se debe reconocer, garantizar, promover y defender. En segundo lugar, la dignidad moral. Aquí ya se refiere al ejercicio de la libertad, según el dictamen de la conciencia rectamente formada o bien en contra del juicio, de este juicio. Puede comportarse la persona humana en el orden moral de modo digno o indigno. Con lo cual, esta
esta dignidad moral puede disminuir, podemos elevarla. Depende del comportamiento moral de la libertad. En tercer lugar, lo que se llama la dignidad social, que se refiere a las condiciones en las que vive una persona. Y la indignidad social la dignidad social no es una propiedad de la persona, no es una propiedad de la persona, sino un calificativo de la situación tanto social o económica en la que vive con relación a su dignidad ontológica. Bien, y por último, la que denomina dignidad existencial, que se refiere a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, dificultades para vivir con paz, alegría y esperanza, presencia de enfermedades graves, de contextos familiares violentos, de dependencias patológicas, etc. Y ante estas situaciones, la persona puede percibir su vida como indigna. Pero de esta dignidad que es la dignidad ontológica, que es la fundamental, que es la que permanece siempre, de esa derivan los derechos humanos. La Iglesia fundamenta la esencia de los derechos humanos en la naturaleza humana creada por Dios y en el derecho natural. En consecuencia, los derechos humanos residen en la persona, en cuanto sujeto del poder y origen del Estado. Por lo tanto, los derechos del hombre no son concesiones de los estados, sino que son de cada hombre en virtud de su dignidad de persona creada por Dios. Los estados, con lo cual, deben garantizar, promover y defender el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de todos los ciudadanos que tienen su raíz en su dignidad humana en cuanto creados a imagen y semejanza de Dios. La Iglesia reconoce, por tanto, que el tema de los derechos humanos ha adquirido una notable importancia y difusión a partir de la segunda mitad del siglo XX y que la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 marca un hito muy importante en un proceso que tiene sus raíces en la historia de la misma humanidad. El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia recuerda, por un lado, que la fuente de los derechos humanos no se encuentra en la voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes políticos, sino en el hombre mismo y en Dios su creador y en el derecho natural. En segundo lugar, recuerda la relación entre derechos y deberes en clave de corresponsabilidad, ya que inseparablemente unido al tema de los derechos se encuentra el relativo a los deberes del ser humano, del hombre. Y en tercer lugar, recuerda que el magisterio de la Iglesia ha subrayado siempre la contradicción existente en una afirmación de los derechos que no prevea una correlativa responsabilidad. Insiste en que el campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones. La Iglesia, a la vez que proclama también los derechos de la persona humana, denuncia sus violaciones. Incluso así es como termina también la declaración Dignitas Infinita que hemos mencionado antes del Dicasterio de Doctrina de la Fe. La doctrina social de la Iglesia enseña siempre que los derechos humanos son universales y complementarios entre sí. Se aceptan todos o ninguno. Por el contrario, las ideologías lo que hacen es separar unos de otros. San Juan Pablo II hizo una especie de elenco, una lista de estos derechos en la encíclica Centésimos Annus, en conmemoración de los 100 años de la publicación de Rerum Novarum, en el número 47. Y el primer derecho enunciado en este elenco es el derecho a la vida, desde su concepción hasta su conclusión natural, que condiciona el ejercicio de cualquier otro derecho. Y al mismo tiempo se subraya el valor eminente del derecho a la libertad religiosa. El respeto de este derecho es un signo emblemático del auténtico progreso del hombre en todo régimen, en toda sociedad, sistema o ambiente. Y por último, también como conclusión a todo esto, también viendo que este es el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia,
la misma doctrina social de la Iglesia puede ser un medio muy importante también como medio ecuménico y también para el diálogo interreligioso. Pues hasta aquí mi ponencia, en lo que he podido resumir de este tema, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Ahora le vamos a dar al magíster licenciado Sebastián Patricio Medina Naeses, quien es licenciado en Informática y programador universitario, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, profesorado en Educación, dictado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, perteneciente a la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, diplomado en Pensamiento Tomista, dictado por la Facultad de Humanidades, perteneciente a la Universidad FASTA, modalidad de distancia. Actualmente es profesor de Doctrina Social de la Iglesia de la UNSTA, donde además integra el proyecto de investigación El mensaje social del Evangelio en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer la posibilidad de participar en este diálogo académico internacional organizado por la UNSTA y la UCAP. Pues bien, se me ha pedido que aporte algunas nociones básicas acerca de la economía y su vínculo con los principios sociales. Para esto voy a hacer una presentación que, si me dan unos minutos, la propongo por pantalla. Pues bien, en el marco entonces, ahí espero que se esté viendo, de esta propuesta de vincular la economía con los principios sociales, he preferido y optado por organizar esta presentación en tres aspectos principales, ¿bien? En tres hitos. Estos hitos, bien, ahí espero que se esté viendo, disculpen la cuestión técnica. Entonces, estos hitos para la presentación previstos son el del concepto de economía, el del magisterio de la Iglesia, y luego repasaremos aquellos principios sociales previstos en el compendio y cómo estos se vinculan con la economía. Avanzando entonces con la presentación, vamos entonces a delinear algunos elementos básicos del concepto de economía. Propone Santo Tomás un cuádruple orden respecto de las cosas y la razón. El orden natural, bien, que engloba la filosofía natural, el orden de la lógica, el orden de la moral, bien, en donde encuentra asiento la economía, bien, y el orden de la técnica. También vinculado a nuestra ciencia, la ciencia de la economía, como veremos más adelante. Es importante destacar justamente que la ciencia económica, si bien tiene una naturaleza eminentemente ética, bien, propone una relación directa e íntima con algunas acciones técnicas vinculadas al ámbito del hacer. Esto es muy importante destacarlo porque va a delinear un poco lo que después veremos más adelante respecto de los principios de la doctrina social. El concepto de economía principalmente tiene que ver con acciones humanas ligadas a una condición de escasez. Bien, y encuentra un marco o una distinción dentro de la ética en el plano individual, en el plano social y dentro del social, el familiar y político. El problema económico en sí tiene que ver con recursos y necesidades. Los recursos, que tienen la característica de ser escasos, las necesidades, que tienen que ser satisfechas. Estos recursos generan bienes económicos que van a suplir o que van a buscar satisfacer necesidades económicas puntuales. Bien. Y para resolver esto, el problema de la escasez, el hombre pone en marcha un proceso económico que consiste en tres fases principales: la producción, la distribución y el consumo. Dicho esto, el funcionamiento de la economía, a grandes rasgos, posee dos planos. Por un lado, el plano de las empresas y de las familias, generando, bien, del lado de las empresas, generando bienes, productos, servicios, bien, y por otro lado de las familias, consumiéndolos.
Eso por un lado. Y por otro lado, aparece, bien, el del plano en el otro sentido, bien, estas familias proveyendo de capital, proveyendo del factor productivo, ¿verdad?, del trabajo, del cual será necesario para poder avanzar con las tareas de producción, los factores de producción previstos en las empresas. En otro plano aparece en el plano del mercado de bienes y servicios y por otro lado el mercado de factores de producción. Y en este sentido, y todos estos dos planos bien vinculados o ligados en un circuito que se contrapone del dinero por un lado, bien, del flujo del dinero por un lado, y del flujo de insumos y productos por otro. Pues bien, eso en cuanto a la economía. Avancemos un poquito respecto a lo que tiene que ver con el magisterio de la Iglesia. En el magisterio de la Iglesia, bien, la doctrina social de la Iglesia halla su fundamento esencial en la revelación bíblica y la tradición de la Iglesia. Y tiene sus dos fuentes, la revelación y el orden natural, o ley natural. Bien, esta ley natural, en el marco del orden natural, ya fue explicada, ya fue contextualizada precedentemente por el doctor Luis. Bien. Entonces, en este sentido, la doctrina social de la Iglesia, que pertenece al orden de la teología moral, bien, repasa un aspecto puntual que es el social, bien, y articula, mediante estos tres niveles, principios de reflexión, criterios de juicio y orientaciones para la acción. Avanzando un poquito respecto a esta temática entonces, veremos que en el capítulo 4, como se dijo antes, en el capítulo 4 del compendio, se enumeran una serie de principios y valores. Bien, nosotros nos vamos a concentrar en esta presentación en 4 de ellos: el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y el destino universal de los bienes. También se menciona en el compendio 3 valores propuestos: el de la justicia, la libertad y verdad, que también serán contemplados mínimamente en la presentación del capítulo siguiente. Pues bien, entonces, avanzando ya sobre la relación que existe entre el concepto de economía y los principios de la doctrina social, bien, empezaremos por delinear cuál es el principio rector. El principio rector de todo el orden social y económico es justamente el del destino universal de los bienes. Se encuentra en la base de este esquema, bien, propuesto por la doctrina social de la Iglesia, y tiene la característica de estar orientado en última instancia hacia el bien común. Bien, si bien es el principio rector de todo el orden social económico, debe orientarse siempre en última instancia hacia el bien común político. Bien, pertenece el mismo al derecho natural y, como nos recuerda el compendio, es prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes, a cualquier ordenamiento jurídico de los mismos, a cualquier sistema y método socioeconómico. Esta proposición que hace el compendio es muy importante, como veremos más adelante, porque encuadra moralmente el ejercicio de la economía, ¿verdad?, de los agentes dentro del marco de la economía, y le da un marco moral a todas sus acciones. Las temáticas abordadas por el compendio de doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, respecto de la materia económica se dan en el marco del capítulo 7, ¿bien?, y se organiza en 5 partes, ¿bien? La primera de ellas tiene que ver con los aspectos bíblicos, ¿bien? Propone, por un lado, la relevancia que le da Dios, que le da Cristo a nuestro Señor, ¿verdad?, al tema de los bienes, pero siempre como condición de medio, ¿bien? Dice, a la luz de la revelación, la actividad económica ha de considerarse y ejercerse como una respuesta agradecida a la vocación de Dios que reserva a cada hombre. Es decir, razón de medio. ¿Razón en vista de qué? De la salvación de las almas. Continúa diciendo, la actividad económica y el progreso material deben ponerse al servicio del hombre y de la sociedad, dedicándose a ellos con la fe, la esperanza y la caridad de los discípulos de Cristo. La economía y el progreso pueden transformarse en lugares de salvación y de santificación. Es decir, la realidad económica, que forma parte, ¿verdad?, de una realidad más amplia que es la de la moral, bien, en un contexto social complejo, bien, tiene que ser
tienen que estar siempre orientadas al bien común, ¿bien? Siempre orientada a la salvación de las almas. En el segundo capítulo, bien, en el segundo apartado, repasa la relación de la moral con la economía. Al respecto nos dice, la relación entre moral y economía es necesaria e intrínseca. Actividad económica y comportamiento moral se compenetran íntimamente. Esto hace referencia justamente a lo que se ha visto antes, lo que repasamos al principio en el punto 1, y que tiene que ver con en qué lugar ubicamos a la economía con respecto al resto de las ciencias, y que es en el orden de la moral, en el orden de las acciones humanas orientadas en última instancia al bien común. La economía supone una eficiencia, y en la eficiencia económica, en la producción y riquezas, bien, en la producción de bienes y riquezas, pero siempre ligada, siempre orientada hacia el bien común político. La justicia, por otro lado, le da un marco a lo largo de todo su accionar, bien, y ya sea la justicia individual, ya sea la justicia social, ya sea sus diferentes formas, bien, la justicia conmutativa, bien, la justicia distributiva, la justicia general. Avanzando un poco, bien, en otro apartado, este mismo compendio hace un repaso respecto de la iniciativa privada y las empresas, bien, y pone a la libertad en este marco como un derecho fundamental. Se desprende de este derecho fundamental el tema del capital y del trabajo, la capacidad que posee el hombre de administrar esto. Bien, en este contexto, el capítulo recuerda que el beneficio es algo positivo, así como la propiedad privada, que nunca es negada por el derecho rector del orden social y económico, que tiene que ver con todo el orden social y económico. Por último, el trabajo como bien fundamental para la persona, factor primario de las actividades en general. Las instituciones económicas al servicio del hombre es otro apartado que recorre este enfoque de la doctrina social de la Iglesia, bien, respecto de la interacción del mercado con las finanzas, que es propuesto y asumido en la presentación de este capítulo, bien, junto con la globalización y el sistema financiero. Pues bien, como para no detenerme mucho y no avanzar sobre el tiempo previsto para los otros expositores, simplemente acá se puede observar en el gráfico la gran desigualdad, la gran disparidad de riqueza que existe entre algunos países desarrollados y subdesarrollados, que pueden suponer un orden alrededor del 1700%. Pues bien, ya finalizando entonces esta presentación, bien, no quería dejar de dejar dos elementos puntuales que tienen que ver con esta necesidad necesaria y urgente, digamos, de una tarea educativa y cultural propuesta por el compendio para abordar todas estas cuestiones y la importancia de concentrar todo esto dentro de restaurar en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Bien, el restaurar el orden social cristiano en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la presentación, que igual la obviamos, y yo, si os parece bien, David o Ricardo, yo creo que sí, León. Tomo la palabra al asalto y bueno, pues decir que yo trabajo en Madrid, soy profesor en la Universidad Católica de Ávila y también en la Europea, donde dedico más tiempo a cuestiones de historia del pensamiento económico. Al repartirnos esta presentación o este coloquio con esa bonita palabra, ese conversatorio, pues me quedó la parte política y bien común, y como son presentaciones cortitas, pues yo había dividido a su vez mi parte en hablar del tema de la inmigración y después hablar de los límites del poder político, todo ello según el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Este tema de la emigración, que es ya ven una cosa muy particular,
aunque viene tratada, y veremos un par de puntos, verdaderamente es algo que ha sido una inspiración muy coyuntural en España, porque estos días estaba poniéndose en marcha una iniciativa parlamentaria popular, creo que es el título, por el cual, pues con una serie de firmas, los ciudadanos pueden solicitar al Congreso que dicte alguna ley. En este caso se trataba de pedir una ley para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Esto lo firmaban institutos ciudadanos, digamos, individuales, pero también la Iglesia Católica ha tenido una presencia importante en el impulso de esta iniciativa por la lógica preocupación, que también ya la hemos escuchado en otros términos más generados o más dedicados a la economía, esa preocupación por el bienestar, por el progreso, por la libertad, por el reconocimiento de los derechos. También ha salido esa reciente declaración Dignitas Infinita, que también tiene mucho que ver con cuestiones políticas. Aunque también en estas cuestiones a veces, no me refiero propiamente a la Iglesia, sino a muchos cristianos, pues a veces digo, podemos o se puede caer en un cierto buenismo en querer hacer las cosas sin contar con, también ha salido esa palabra, con la caída, y que el hombre pues está lesionado también en su actividad moral y puede hacer las cosas mal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo esto se puede salvar. Mi referencia a la inmigración, hay un texto de la Escritura que a mí me gusta mucho, del Deuteronomio, cuando dice: tú pronunciarás estas palabras ante Yahvé tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. Este sentido de que todos, pues, tenemos que acogernos, y esto de la inmigración es una cosa que no debemos mirar para otro lado. Desde luego, ya digo que es una situación muy coyuntural, no sé, allá lejos en la Argentina o en otros países sudamericanos que nos puedan estar escuchando, pues no tienen esta percepción de toda esta llegada tan masiva a Europa desde el Oriente o desde el Oriente cercano, desde el norte de África y desde lo que llamamos el África subsahariana, ¿no? Pues yo aquí quería plantear dos cautelas, una cautela de prudencia, porque hay que tener en cuenta que una emigración masiva incontrolada no es asumible, no es posible acoger a todo el mundo que llegue. Los sistemas de bienestar social que tenemos en Occidente no pueden soportar una presión demasiado elevada sin que sus propios ciudadanos puedan sentirse lesionados, porque todo funciona a base de impuestos y esto requiere una organización pues prudencialmente económica también. Y luego además porque la segunda cautela es, estamos hablando de inmigrantes ilegales y estamos hablando por tanto de irregularidad, y esto es una cuestión que merece la pena también pues revisarla, porque hay todo un entramado de mafias, de señores de la guerra y de la droga que controlan de una manera muy miserable este movimiento de las personas, todas esas muertes tremendas, o sea, con cifras tremendas, ¿no? Que podrían también asumirse con unos criterios pues de normalización legal y de regularizar desde el origen el movimiento de estos inmigrantes, teniendo por otra parte en cuenta que a veces huyen de países porque hay tiranías, hay situaciones de guerra y situaciones de opresión, en fin, sostenible, y no solamente pues el problema está en cómo recoge el mundo occidental y en nuestro caso la Europa y sobre todo la Europa mediterránea a tantas personas, sino porque en esos países no hay libertad, en fin, hay hambre y a la vez hay unas corrupciones tremendas, ¿no? ¿Qué dice el
compendio de la doctrina social de la Iglesia? Pues hay 2 puntos en un capítulo 6 que es sobre el trabajo humano, y en un apartado que habla sobre el trabajo, y se explica que con esta perspectiva que estamos hablando de apertura y de bien común, pues que hay un desequilibrio entre los países ricos y los países pobres, y que además en muchos casos hay una necesidad de mano de obra que en los países ricos, aunque a mí no me gusta hablar con esa dicotomía que es, en fin, es un poco falsa, pero bueno, hay una demanda de mano de obra que los propios países no quieren cubrir, que se podría cubrir por acuerdos internacionales sin necesidad de ir a la irregularidad. Y luego hay también un segundo punto, son 2 puntos seguidos, 297 y 298, que hay que tener cuidado con la explotación de estas personas cuando llegan a los países de destino, y a la vez recuerda, aquí lo dice con una palabra un poco moderada, que hay que integrarse en la vida social y política de los países a los que llegan. Y esta referencia me hizo dar un salto del compendio al catecismo de la Iglesia Católica, que también hemos mencionado, porque resulta que sobre estos temas hay una exposición más larga, aunque el catecismo es del año 92 y el compendio que celebramos ahora los 20 años es del año 2004, ¿no? Y entonces en el catecismo, respecto al 4.º mandamiento, en el apartado de la vida en Cristo, se habla de esta obligación por acoger, pero fíjense cómo habla de que hay que tener cuidado con los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El emigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas. Esta llamada un poco a la sensatez me ha gustado verla después reflejada en un documento que también, a propósito de esta iniciativa que les decía que estaba surgiendo en España, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que es el señor Argüello, que es arzobispo de Valladolid, en un documento que lo firma él como arzobispo de Valladolid, pero habla en un sentido, insisto, de no caer en esos buenismos que a veces no llevan a ningún sitio, porque dice, bueno, pues hay que entrar a conocer primero las causas económicas y políticas de los países de donde están saliendo tantísimos emigrantes. Habla de evitar esas mafias, hay que combatirlas, y dice que hay que tener cuidado que muchas organizaciones compasivas, y dice también las de la Iglesia, colaboran de forma involuntaria con esas mafias. Dice que una sociedad no puede acoger absolutamente a todo el mundo. Y se maravilla un poco, bueno, esto es una expresión que yo uso, de cómo una Europa que a veces pues tiene tanta sensibilidad y está muy bien, para acoger a los emigrantes, sin embargo es tremendamente, no hay ninguna palabra para decirlo, terrible para consentir el aborto, ¿no? Como parece que hemos perdido ya esos fundamentos, bueno, y en este caso estamos hablando del derecho principal de la vida, ¿no? Esto era respecto a la emigración, y el salto a los límites del poder político pues ha venido pues por una cronología de los puntos, porque estaba leyendo el punto, les había dicho, del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2241, que habla de la emigración, y justamente el siguiente, el punto 2242, comienza así diciendo: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales, etc. Bueno, pues como me ha dado entrada para comentar un segundo aspecto que también es de orden político y que también está contemplado en la doctrina social de la Iglesia, que son cuáles son los límites del poder político. Aquí me hubiera gustado extenderme más
viendo cómo desde Santo Tomás de Aquino, que por cierto también estamos celebrando unos aniversarios en relación a su persona y es muy bueno pues sacarlo aquí nominalmente cuando él ya habla no solo en la Suma, pero en un librito más famoso sobre el régimen Principis, ¿no? Que, ojo, hay que tener cuidado con los que abusan del poder político y la tiranía es una cuestión que puede llegar incluso a justificar la deposición del tirano. Esto, como digo, podríamos haber hablado mucho sobre cómo esto se recoge en una tradición de la segunda escolástica, particularmente esa segunda escolástica de Salamanca, con autores que son llamados tiranicidas, el tiranicidio de Juan de Mariana, que luego si uno lo lee se da cuenta que son mucho más moderados de la fama que han recibido, porque van explicando cómo sí, efectivamente, cuando un príncipe abusa de su poder hay que amonestarle en privado y hay que amonestarle en público y hay que intentar conseguir con argumentos y con una acción política que no siga siendo un tirano, y en último extremo cabe esa opción de recurrir a la violencia. Esto Francisco de Vitoria, Suárez también lo recogen, y en el siguiente punto del Catecismo de la Iglesia Católica pues aparece que la resistencia a la opresión puede recurrir legítimamente a las armas, y dice, pues en caso de violaciones ciertas, me lo voy a leer porque son varios puntos y no quiero tampoco extenderme, cuando no se han agotado otros recursos, en fin, sigue la doctrina de la Iglesia, sigue contemplando que ante un tirano insoportable hay que hacer algo, ¿no? Con todas las cautelas que se comprende que hay que considerar. Bueno, pues esto, y ahora volvemos, ya hago el final al compendio, y en el compendio, en el capítulo 8, que trata de la comunidad política, se recogen todas estas cuestiones, primero hablando del derecho a la objeción de conciencia, porque efectivamente, citando a su vez el propio catecismo, si las autoridades tienen que respetar las leyes y si no las respetan, los ciudadanos no deben obedecerlas. Y en segundo lugar, ese derecho de resistencia, que en caso de que la autoridad política pues abuse del poder, se vuelven a mencionar estos puntos o estos pasos que el catecismo propone para cómo oponerse a gobiernos que actúan mediante la opresión y el abuso del poder. Previamente habría todos unos otros aspectos que también, en mi caso, me evocan a nuestros doctores escolásticos peninsulares y de aquellas universidades americanas que también ustedes conocen, ¿no? Que es esa idea de cómo el fundamento de la autoridad política no le llega al gobernante directamente de Dios, sino a través de la comunidad. Es el pueblo el que recibe el poder del sumo poderoso y él se lo transfiere al gobernante, pero con una serie de cautelas y siempre con la posibilidad de recuperarlo. Muy bien, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Bueno, dado el problema de conectividad, empiezo. Bueno, es difícil ser el último disertante porque, bueno, el auditorio ya está cansado, pero vamos a hacer posible por hacerlo a este momento lo más entretenido, ¿sí? Me sumo al agradecimiento entonces a las autoridades de la UNSTA y de la Universidad Católica de Ávila por este diálogo académico, los felicito por esta iniciativa de difusión de doctrina social de la Iglesia. Mi tema es la educación y el derecho de los padres en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Nuestra comunicación, entonces, aspira a dar desde una visión realista y sapiencial,
los principios de reflexión, criterios de juicio y directrices para la acción, como decía Sebastián, sobre las que opera el proceso educativo, en donde se entrecruzan diversos elementos. Y así tenemos los padres, que tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones; los niños, que tienen el derecho a recibir una educación integral; y el Estado, que tiene el deber de garantizar la educación de los niños con los límites que esta obligación comporta. En primer lugar, lo que queremos transmitir es que, según la ley natural y la revelación, que son las dos fuentes de la doctrina social de la Iglesia, los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Esto ya lo decía el Concilio Vaticano II en la declaración Gravissimum Education, en el punto número 3, que puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole, y por lo tanto ellos son los primeros y principales educadores. Vemos de este modo que la familia tiene una función original e insustituible en la educación de los hijos, con el propósito de conducirlos, como decía Santo Tomás de Aquino, al estado de virtud. Juan Pablo II, en Familiares Consorcio número 36, califica a este derecho y deber educativo como esencial, original, primario, insustituible e inalienable. Esencial, ¿por qué? Porque está relacionado con la transmisión de la vida humana. Original y primario respecto al deber educativo de los demás, ¿bien? Sea el Estado, sea las instituciones educativas. Insustituible e inalienable porque no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. Por ello, Benedicto XVI considera que este derecho de los padres a educar a sus hijos constituye uno de los principios innegociables de la vida pública. En segundo lugar, queremos destacar que la familia es anterior al Estado. Es una afirmación muy lógica, dotada de mucho sentido común. Bien. Si nosotros nos remontamos al Génesis, podemos ver que Dios, en su plan de creación, sostiene que no está bien que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, desde los orígenes, ya a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les dio la misión procreadora que los hace colaboradores del Creador, a ellos y luego a todo el género humano. Y nos dio este mandato: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra. Entonces, la familia, nacida de la íntima comunión de vida y del amor conyugal fundado sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, posee una indudable dimensión social. Y por eso es que dice el magisterio, y dicen también numerosos tratados de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal, que la familia constituye la célula primera y vital de la sociedad. Si hablamos con propiedad, dice León XIII en Rerum Novarum, los hijos son algo del padre y no entran a formar parte de la sociedad sino a través de la comunidad doméstica en la que han nacido. En esa línea, Pío XI enseña que antes de ser ciudadano, el hombre debe existir, y esta existencia no se la ha dado el Estado, sino los padres. Y por eso Chesterton
por ahí en tiempos de avasallamiento, ¿no? Del Estado sobre la familia, decía que si el Estado quiere apropiarse de nuestros hijos, que comience por darlos a luz y por amamantarlos, ¿no? Entonces, la familia encuentra su legitimación en la naturaleza humana y no en el reconocimiento del Estado, como lo decía el padre Luis. Pues bien, en el cumplimiento de su misión educativa, los padres necesitan de la ayuda de la sociedad civil y de otras instituciones, y de allí la existencia de colegios, de escuelas e instituciones educativas. Pues la familia, si bien es la primera, no es la única ni exclusiva comunidad educadora, ¿no? En efecto, tenemos la relación familia, Estado y comunidades educativas que debe atenerse o regirse por el principio de subsidiariedad, que es otro de los principios sociales de fundamental importancia en el magisterio social de la Iglesia. Básicamente, Pío IX enseña en Divino Iulius Magistri que es función de la autoridad política del Estado garantizar y promover, pero no es en modo alguno función del poder político absorber a la familia, ni subrogarse en su lugar, ¿no? Entonces, en nuestros tiempos, enseña Francisco, todo colaborador del proceso educativo, ¿bien? Cualquier maestro, docente, especialmente en materia de fe y de moral, debe actuar en nombre de los padres, con su consenso, y en cierta medida por encargo suyo. Francisco Amores Leticia, número 84. Y de acuerdo a este principio de subsidiariedad, si falla la labor de los padres, es allí donde emerge la función estatal de garantizar el derecho educativo de la prole, porque el derecho educativo de los padres no es absoluto ni despótico, sino que está subordinado a la fe y a la razón, a la ley natural y a la ley divina. Entonces, los padres son los primeros y principales educadores de los hijos, ¿no? La familia es anterior al Estado y en las relaciones entre familia y Estado debe primar el principio de subsidiariedad. Ahora bien, los padres tienen el desafío, ¿sí?, el don de ofrecer a sus hijos una educación integral que comprenda todas las dimensiones de la persona humana. Recuerda Francisco que este deber de educación integral es obligación gravísima y a la vez derecho primario de los padres. Las dos cosas, ¿no? Un derecho grave y un derecho fundamental y un deber grave que los padres deben ejercer por el beneficio de sus hijos. En el número 242, el compendio enseña que esa integridad queda asegurada cuando se educa a los hijos en el diálogo, en el encuentro, la cultura del encuentro en que tanto insiste Francisco, en la sociabilidad, en la solidaridad, en la paz, en el cultivo de las virtudes fundamentales, de la justicia y de la caridad, va a decir el compendio, ¿bien? Y a mí me resulta muy interesante esta reflexión del Papa Francisco en Amores Leticia, número 261, cuando el pontífice afirma que la obsesión no es educativa. No se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Aquí vale el principio de que el tiempo es superior al espacio. Es decir, se trata de generar procesos más que de dominar espacios. Si un padre está obsesionado, sigue Francisco, por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. La gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, como que uno pudiera seguir con un GPS o con una cámara. No es esa la gran cuestión. Con quién está en este momento, ¿no? Sino dónde está en un sentido existencial. ¿Dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida, ¿no? Muy interesante reflexión del Papa Francisco. Y para ir
de algún modo cerrando esta intervención, me quiero referir a dos problemáticas actuales que conciernen a la relación familia-Estado. La primera es la que tiene que ver con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, y aquí en Argentina tenemos el caso Castillo Carina con provincia de Salta, donde un grupo de madres presentó una demanda contra la provincia de Salta con el objeto de remover la educación religiosa de las escuelas públicas salteñas. Y en el año 2017, la Corte declaró, esto es importante, la constitucionalidad, es decir, legitimó el derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela pública educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. No obstante, declaró la inconstitucionalidad de la norma que incluye la educación religiosa dentro del plan de estudios y en el horario de clases. Es decir, quedó la materia como extracurricular que debe darse fuera del horario de clases. Esta misma problemática que tuvo la provincia de Salta es actualmente la que se presenta en la provincia de Tucumán, donde tramita la causa Alberstein Clarissa con provincia de Tucumán, donde todavía no se dictó sentencia definitiva. Y la otra problemática actual a la que me quiero referir es la educación sexual integral. Bien, sabemos que en Argentina la ley 26.150 reconoce el derecho a todos los educandos, es decir, a los niños, a recibir ESI, debiéndose articular los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y vemos como uno de los ejes conceptuales que deben abordarse es la equidad de género, ¿bien? Según una resolución del Consejo Federal de Educación. En España ocurre algo similar con la Ley 3 del 2020, donde se adopta un enfoque de igualdad de género para el aprendizaje, ¿bien? Se introduce una perspectiva inclusiva y no sexista, etc. Entonces, frente a estos problemas actuales, el magisterio, el compendio, mejor dicho, enseña que los padres tienen el derecho y el deber de impartir una educación religiosa y formación moral a sus hijos. Derecho que no puede ser cancelado por el Estado, antes bien debe ser respetado y promovido. Es un deber primario que la familia no puede descuidar o delegar. Bien, ya sea que se trate de enseñanza religiosa, ya sea que se trate de educación sexual integral, bien, recordemos que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos y tienen derecho a que sus hijos reciban una educación de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. Benedicto XVI, en relación a la educación religiosa, destaca, ¿no? La dimensión religiosa es intrínseca al hecho cultural, contribuye a la formación global de la persona y permite transformar el conocimiento en sabiduría de vida, porque no se trata tan solo de transmitir conocimientos, sino también valores, virtudes, es decir, una educación integral. Y en relación a la formación moral, en su reciente documento Dignitas Infinita, el dicasterio ha señalado que la teoría de género pretende negar la diferencia sexual, que es constitutiva en la pareja varón-mujer y que es fuente del milagro que nunca debe dejar de asombrarnos, la llegada al mundo de nuevos seres humanos. Voy a las conclusiones. Los padres entonces son los primeros y principales educadores de sus hijos, ¿bien? Y deben llevar a los niños al estado de virtud, a la felicidad, ¿sí? a la plenitud, etc. La familia es anterior al Estado y condición de su existencia. La familia es célula primera y vital de la sociedad. Y por eso, en sus relaciones con la familia, el Estado debe ajustarse al principio de subsidiariedad. Los padres tienen el derecho primario y la obligación gravísima de ofrecer a sus hijos una educación integral. ¿Bien? El derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa acorde a sus convicciones debe ser respetado, promovido y no puede ser cancelado por el Estado. Finalmente, hemos de decir que la asignatura religión, ya sea en los colegios, en las escuelas, y la educación sexual integral deben adecuarse a las convicciones de los padres y no a las preferencias
del Estado. Muchas gracias. Buenas tardes. Mientras creo que la moderadora, doña Mercedes Corbalán, tiene algún problema técnico, entonces, si les parece, voy a continuar yo con las labores de moderación. Tras estas ponencias, damos turno al coloquio entre los ponentes para que puedan pues plantear alguna consulta, y también vamos a habilitar el chat para que puedan los participantes, los asistentes, plantear algunas preguntas. Entonces, no sé si alguno de los asistentes tiene alguna consulta, alguna idea que plantear que le haya podido sugerir las otras intervenciones. Si me permitís, dado que el doctor León tenía que irse pronto, a lo mejor antes de acabar, quería plantear una cuestión, más que nada, pues casi dialogarla en alto, ¿no? Cuando nos está hablando de la inmigración, yo también he resaltado también, cuando hemos hablado de los derechos humanos, la correlación que tiene que haber entre deberes y derechos. Por un lado está el derecho de a lo mejor de ser acogido en otro país ante las circunstancias que uno se encuentra, pero también está a lo mejor también hay el deber de acoger. Pero también hay otra cosa que es el tema de la cultura. La propia, por ejemplo, hablo de lo que es la cultura aquí, sobre todo europea, con sus raíces cristianas. Por un lado, tiene que estar por parte nuestra el deber de salvaguardar, cultivar, proteger, conservar nuestra cultura, que de hecho está ocurriendo al revés. Están negándose las raíces de nuestra cultura occidental, que es el cristianismo. Se está como queriendo secar el árbol, secando las raíces, y el árbol queda débil. El árbol en cualquier momento, cuando sea débil, se puede empujar. Con lo cual, por un lado, el deber, pero también el derecho, está el derecho y el deber de salvaguardar la propia cultura, pero también el deber y el derecho por parte de acoger al inmigrante. ¿Qué visión tienes de esto que estamos viendo ahora en Europa ante esta situación de inmigración, sobre todo con una cultura que no se llega a integrar en nuestra cultura occidental, como es los inmigrantes que proceden del Islam? Que no había puesto el micrófono, ahora sí. Esto es una cuestión. Estoy pensando que, claro, quizás no seamos capaces de transmitir a nuestros oyentes transatlánticos este problema que sí, bueno, todos ustedes son personas cultas y lo conocen el problema, pero aquí es que lo vivimos de una manera muy intensa y muy cercana, y bajas a tu casa, a la calle, y lo ves, ¿no? Bueno, pero vamos a ser muy concretos. Esto que está planteando el padre Luis Carlos es una de las típicas cuestiones del wokismo y de lo políticamente correcto, y ahora en Europa no hay partido político que se atreva a decir esto de: oiga, ustedes que llegan de otras culturas muy dignas y muy respetables, pero si llegan a Europa, respeten nuestra propia cultura. Lo primero de todo habría que decir es que ya los europeos no creen en esa cultura occidental. Pues efectivamente, eso es un problema, y creo que, sin embargo, desde este punto de vista de la aportación de la reflexión cristiana, católica, del compendio, pues por lo menos se está abordando con valentía. No hay aquí ese buenismo del que me quejaba al principio, y incluso en ese documento al que me he referido y que me llamó la atención de la Conferencia Episcopal Española, se habla de una cosa que también es un tabú, que es esto de los reemplazos generacionales, ¿no? La recolonización de Europa por unas culturas y unas personas o unas sociedades que tienen los hijos que los europeos no tienen, y que por lo tanto pues van la palabra es ese reemplazo poblacional, que esta es una palabra que ahora mismo, una expresión que ya digo que es de lo más tabú y peor decir, pero es una realidad, y creo que hay que abordarlo con sensatez y con este espíritu de diálogo que estamos teniendo.
Muchas gracias. Bueno, si puedo hacer una pregunta para el padre Luis. En un ambiente que muchas veces es hostil, ¿cómo podemos presentar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la libertad religiosa, desde una perspectiva realista y no ideológica? Bien, es cierto que esta pregunta es casi absurdo que no la tengamos que hacer. Absurdo que no la tengamos que hacer porque realmente el primer derecho fundamental, y además que está ahí recogido en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, después de en ese siglo 2 guerras mundiales, y estamos ahora a puertas de una segunda, posiblemente, que algunos indican de una posible tercera guerra mundial. Hoy Rusia indicaba que iba a hacer ya unas pruebas nucleares. Bien, el tema es que siendo el principal y el primer principio, mejor dicho, el derecho, que es el de la vida humana como tal, no se respeta. No se respeta en una situación tan grave como es en el tema del aborto que antes lo hemos mencionado, donde se ha reconocido en Francia mismo el derecho al aborto. Es decir, el derecho a eliminar la vida de un inocente, de uno que no se puede defender, una persona humana inocente que no se puede defender por el mero hecho de haber sido concebido. Es decir, por el mero hecho de haber recibido la vida. Porque dices, un criminal mata a alguien porque quería robar o defenderse, uno se está defendiendo, mató por defenderse, etc. Pero aquí se mata por el mero hecho de haber sido concebido. Es decir, estamos en una situación que se han perdido los principios fundamentales. Y claro, ¿cómo responder a esta hostilidad? Bueno, desde el punto de vista evangélico, pues lo que se habla es del amor, ¿no? Y además aquí hemos mencionado antes, cuando he hecho la exposición, que el hombre, el ser humano está llamado a la vocación, como decía San Juan Pablo II, bueno, lo decía el compendio, aunque recoge también el sentido de Juan Pablo II, recordándole, dice, constantemente su altísima vocación para que sea cada vez más consciente y digno de ella. Ser cada vez más consciente y digno de qué vocación, vocación del amor, que esa es la vocación principal, la vocación más alta. Con lo cual la respuesta es, y ahí está lo que acaba de exponer usted mismo en esa ponencia, tema de la educación. Hay que educar y hacer descubrir a estas generaciones nuevas lo que es el amor como entrega, el amor de olvido de uno mismo. Como dice el Señor, no hay mayor amor que el que da la vida por el otro. Es decir, uno que piense quién estaría dispuesto a dar la vida por uno mismo. Y cuando piensa uno, cuando haces a los alumnos de pensar quién puede dar la vida por ti mismo sin pensarlo, casi sin y rápidamente quién termina, los padres y las madres, ¿no? Los padres están dispuestos a dar la vida por mí. Dar la vida por defender la otra. Y eso es un acto de sublime amor. Yo creo que la respuesta está en ser testigos del amor. Y es lo que ha sido es lo que han hecho los cristianos desde el primer momento, ser testigos del amor, siendo mártires, dando la vida por amor, el amor a Dios. Y somos reflejo somos imagen y semejanza de Dios y tenemos que ser, en ese sentido, reflejo y semejanza del amor. Y yo creo que esta es la misión principal hoy del creyente cristiano, ser testigos del amor, y es como podemos dar la respuesta a esta hostilidad que tenemos ante la vida, ante algo que es tan trivial y es esencial. Es decir, no habría que cuestionarse esta pregunta, pero nos cuestionamos porque, como hemos dicho, el ser humano está herido por el pecado y ha totalmente roto esa armonía de relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Con lo cual, la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a ¿qué? Pues a cómo restaurar esta armonía que con el pecado pues hemos roto, hemos desarmonizado. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna consulta más. Animo a los asistentes, a los participantes a también plantear a través del chat alguna consulta. Está habilitado, entonces sencillamente se puede escribir en el chat abajo a la derecha. Mientras alguien se anima, yo sí que tenía una consulta
relacionada con la economía para Sebastián. ¿Qué posición tiene el compendio de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, con referencia a las diferentes corrientes que hay en economía, pues más intervencionistas, menos intervencionistas? ¿Hay un diálogo entre la Iglesia y las diferentes escuelas de pensamiento económico? ¿O más bien las directrices que se dan, bueno, pues son sencillamente lo que se deduce, ¿no?, del Evangelio sobre cómo deben administrarse los bienes? Bueno, David, agradezco la pregunta porque me da la oportunidad también de completar un poquito, digamos, en un momento determinado ya estaba medio justo con los tiempos y no tuve que saltear un poco esa temática que había en algún momento previsto mencionar algunos elementos, ¿no?, que tienen que ver justamente con esa temática. Probablemente cuando uno habla de economía, generalmente tiende a pensar en esas cuestiones también, ¿no?, directamente, digamos, que atañen a muchos. Pues bien, a ver, el compendio de la doctrina social de la Iglesia aborda esta temática, digamos, en dos partes, ¿bien? En el capítulo 7, ¿no? Siempre cito en el capítulo 7, ¿verdad? Cuando aborda esta temática, ¿bien? A ver, se concentra la doctrina social de la Iglesia en dejar en claro de que cualquier política económica, cualquier decisión en el marco de lo económico tiene que ir direccionado hacia el bien común. Bien, partiendo de esa base y teniendo como principio rector, como dije antes, el tema de este universal de los bienes, propone, bien, en el marco del capítulo 7, bien, en el apartado de las instituciones económicas al servicio del hombre, bien, propone algunas distinciones dentro de lo que sería el marco de la economía y el mercado. Bien, y ahí hace una distinción muy importante. Generalmente cuando se habla de economía se habla de la ley de mercado y se deja de lado justamente la ley de reciprocidad, que es básicamente la que le da el marco moral a la otra ley. Bien, como dijimos al principio de la exposición, ninguna acción humana dentro del marco de lo económico puede ser de alguna manera ajena al marco moral al cual se debe. Y en última instancia, direccionada al bien común político, que es el que tiene que estar direccionada a todas las acciones. Bien. Y en ese sentido, se rige por la justicia. Bien. La economía regida por la justicia es un ítem que lo remarca constantemente el compendio. Bien. Y el libre cambio orientado al bien común. Estos dos elementos son muy importantes. Ahora, en cuanto a la intervención o no del Estado, bien, ahí entran en juego otros dos principios que me hubiese gustado detenerme un poco más, bien, que es el de subsidiariedad y el de solidaridad. Claramente, el Estado tiene que respetar las autonomías de los cuerpos intermedios, bien, en el sentido de la búsqueda del beneficio, pero siempre y cuando esta búsqueda del beneficio no sea en pos del bien común, bien. Entonces, ahí el principio de solidaridad y subsidiariedad se encuentran articulando, digamos, la búsqueda del beneficio propio y legítimo de las empresas, ¿verdad? Y no de manera absoluta, sino orientando y colaborando con la propuesta al bien común. Bien, bueno, a ver, hay mucho para hablar de esto, digamos. Después, en el apartado que tiene que ver con Breno Nová en la economía, plantea el tema de la globalización, que es un tema muy importante, digamos, que tiene que ver con la economía, digamos, y las reglas de juego a nivel internacional, el bien común a nivel internacional y el bien común a nivel de sociedad, propiamente hablando, que es donde aplica el concepto de bien común propiamente hablando, bien, tiene algunas diferencias, bien, y es importante tenerlas en cuenta, y el sistema financiero que entra dentro de las cuestiones técnicas, bien, que se deben al orden moral, bien, y que tienen que ver con lo que habíamos hablado al principio, ¿no? De que existe un orden moral y existe un orden técnico. El orden técnico tiene que ver con el hacer, bien, y nunca puede ir en contra de las cuestiones morales que tienen que ver con el hombre y que tienen que ver con la dignidad del hombre, como en su momento Luis. No sé si contesté las preguntas. Muchísimas gracias, Sebastián.
Bien, estamos en hora. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna cuestión adicional. Este es el 6º encuentro académico entre nuestras dos universidades, la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y la Universidad Católica de Ávila. Y en estos 6 encuentros hemos hablado especialmente sobre doctrina social de la Iglesia. En alguno igual hemos hablado también de otros temas, pero ciertamente este es un tema que nos une mucho y nos alegra enormemente haber encontrado esta sintonía, entre otras, puesto que ya de hecho hemos organizado un congreso en el pasado entre estas dos universidades, en concreto el primer Congreso Internacional Isabel la Católica y América, que se desarrolló en los últimos meses de 2023, y posiblemente se organizará un congreso a lo largo de este año sobre temas de protección de la infancia y sus ciberpeligros. En todo caso, me gustaría enormemente agradecer a los 4 ponentes de lujo que hemos tenido en el día de hoy, que nos han acompañado: Sebastián Patricio Medina, Gonzalo Castellanos, don Luis Carlos Hernández y León Gómez Rivas, y también a nuestra moderadora, que ha tenido unos problemas de conexión, son cuestiones del directo, y especialmente a Ricardo von Buren, que es el decano de Ciencias Jurídicas, que siempre está detrás de estos encuentros y probablemente es el más apasionado de todos sobre doctrina social de la Iglesia de los que aquí estamos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y estamos en comunicación.